Pero, y tengo que mirar a la cámara, ¿no? O sea, en algún momento si vos querés decir como O sea, al público así es. O sea, pero en teoría es una conversación entre Ya, ustedes. un cuento. Están Exacto, ustedes en exacto, tertulia, cuento. ustedes dos. Lo que pasa es que obviamente... Esa parte la voy a poner en YouTube. Entonces yo hago como la introducción, las redes sociales, Bienvenidos a un nuevo episodio del Psicólogo de Bolsillo, el podcast donde a partir de este momento no solo vamos a cerrar el consultorio, sino que también vamos a cerrar una academia en este momento, porque persona a persona vamos a tener una conversación para potenciar nuestra salud mental. Por acá les habla Henry Sánchez, psicólogo, @psicólogo de bolsillo, y hoy me acompaña una invitada muy especial. Tiene mucho baile este episodio porque me acompaña Paola Nava. Bienvenida, Paola. Gracias. Directora, ¿cierto? Directora de la Academia de Flamenco La Romería, acá en Maracaibo, Venezuela. Y bueno, hoy acordamos ya hace un rato tener una conversación a ver cómo vamos mezclando estos dos temas de salud mental y de flamenco. Esta es primera experiencia de podcast. Ok, ¿cierto? muy bien. Te pregunto, pues, o sea, primera vez en esta dinámica. Sí. O Ok. sea, ya me habían hecho otras entrevistas, pero era tipo, tú sabes, como en vivo, pero en Instagram, ¿sabes? Ok. Como de esas de O sea, que- videollamada live. Ok, los en vivo. O sea, Eso que es estás en vivo. estrenando el formato completamente. Exacto. Ok. O sea, bueno, Paola, bueno, lo primero que todo, preséntate, a ver. O sea, yo es como una conversación donde te estoy conociendo, porque hemos interactuado poco. Entonces, ¿cómo te presentarías tanto a la gente que nos está escuchando en Spotify, que nos ve en YouTube? Y bueno, adelante. Ok, bueno, ¿cómo están a todos? Bueno, les saluda Paola Nava. Yo soy bailadora de flamenco, coreógrafa y directora de una escuela de flamenco aquí en Maracaibo que se llama La Romería. También soy arquitecto, no mucha gente lo sabe porque no lo menciono casi, pero sí soy arquitecto, logré graduarme a pesar de dedicarme a la danza porque, bueno, sentía que me lo debía a mí misma también y bueno, voy ahí como poco a poco con la arquitectura, la tengo metida en la gavetica, pero Y que ahí voy. y que por ahí está, guardadita. Sí, me dediqué a la danza, bueno, desde que tengo uso de razón y bueno, ese ha sido como mi bote salvavidas de toda mi vida. Eso te iba a preguntar, como que, a ver, ¿el flamenco llega a tu vida en qué momento? ¿Llega en la niñez? Sí, yo estaba muy chiquitita. Yo a veces, o sea, puede que ni siquiera me acuerde realmente qué sentí en el momento en el que lo conocí, pero sí puedo saber qué sentí en el momento en el que ya estaba como demasiado dentro, ¿sabes? Que ya era como parte de mí, que siendo tan chiquita yo decía, ¿por qué nadie me entiende? O sea, ¿por qué todas mis amiguitas quieren jugar? Y yo, a pesar de que quería jugar, también le dedicaba demasiado tiempo a ver videos de los espectáculos de las escuelas y aprenderme las coreografías. En ese momento los ves en VHS. En VHS, no voy a Ahora decir ya delatada totalmente, pero bueno, sí, en VHS y nunca tuve CD esos videos. No te lo daban en CD, tuve uno nada más. Pero sí, tenía todos esos discos, todos esos videos en VHS y me pasaba horas enteras, por supuesto, antes de volver un VHS era quedarte pegada con el botón así 3 horas para que te pudiera ir para atrás. Y bueno, para aprenderme las coreografías era más o menos lo que tenía que hacer todo el tiempo. O sea, que era un trabajón, Sí, llevaba tiempo. claro, y yo trataba como de recrear todo el espectáculo, ¿sabes? Desde que empezó hasta que terminó de aprenderme todos los bailes y a veces jugaba yo solita conmigo misma y era yo la directora, era yo la alumna, era yo la coreógrafa, ese era mi juego. Entonces yo decía, ¿por qué yo hago esto y mis amiguitas no hacen eso? ¿Yo soy que un extraterrestre o qué soy? O sea, ¿a dónde pertenezco? Nadie me entendía. Ahora, ¿de qué edad estamos hablando? Ya eso sí, yo tenía como 7, 8, 9 años. Más Ok. por ahí está el... O sea, como tal lo empezaste a qué edad. Como en la preadolescencia, diría yo, Ok. un poquito antes. O sea, no, yo empecé el flamenco como tal a los 6. A los 6. El ballet sí empecé más chiquitica, pero el flamenco lo descubrí fue a los 6, 7 años. ¿Quién te empujó hacia allá? Mi mamá, ella me metió en clases de ballet, yo detestaba el ballet con todo el perdón. Perdónenme mis amigas bailarinas, porque tengo amigas, hermanas bailarinas, pero ellas saben que hoy en día lo amo, pero en ese momento lo detestaba. O sea, era una cosa que yo lloraba, que por qué tenía yo que ir al ballet, tal, a veces, bueno, en ese momento
Obviamente yo pedía ser entendida y hoy en día cuando me pasa con mis alumnas es como que le explico a la mamá, mira, vamos a intentarlo porque tampoco la idea es desistir, ¿no? O sea, hay que enseñar constancia y disciplina, pero cuando no es, no es. Exacto. Cuando no es, de verdad no es. O sea, uno lo sabe, lo siente por lo menos. Es como un tema de vocación, o sea, en tu caso es como que el flamenco ya estaba en la Sí, sangre sí. de alguna manera u otra. De alguna manera. Y no sé cómo. cuando hiciste ese clic fue como que este es mi lugar. Y desde entonces nunca me retiré como que me sintiera agobiada porque que si el colegio, que si la universidad, que si la adolescencia, que también es una edad difícil, nunca me sentí agobiada de decir voy a tomar una pausa, nunca. Yo veía de qué manera podía jugar como para tener un tiempito para uno y para el otro y bueno, así me fui como bandeando que incluso hasta la arquitectura la paré por un tiempo y luego la retomé por lo que dije anteriormente, me lo debía a mí misma también porque si decidí comenzar una carrera, Claro. yo dije, bueno, la voy a terminar, o sea, tengo que terminar, sean 500 años, pero la termino. Y me fui para España a terminarla allá y cuando estuve allá, por supuesto, dije, estoy en España, donde se baila flamenco. De verdad yo vine a estudiar arquitectura, hay que ser sincero con uno mismo. Entonces dije, me voy a tomar este tiempo, voy a estudiar flamenco, di clases de flamenco en España y luego dije, regreso a Venezuela, me gradúo y para atrás otra vez. Y la vida te cambia de una manera inexplicable, que entonces ese mismo año que me gradué, me regresaba a España y terminé quedándome de directora de la escuela. Ok, bueno, justo eso te iba a atajar porque me quiero quedar todavía como allí en el tema de la infancia, ¿sabes? Que a mí me llama mucho la atención lo que tú dices, de que tú jugabas, o sea, de que tu juego era básicamente el flamenco. ¿Sí? Y yo me he dado cuenta, conversándolo también con otras personas, y a mí me pasaba a veces, que ya uno de niño, como que a través del juego, se va dando cuenta de más o menos cuál es el camino. Porque es como, juegas a esto y no es como el niño típico que de repente, bueno, no sé, vamos a jugar a la casa o vamos a jugar a la familia. No, es como, ¿sabes? De repente hay gente que juega a ser músico. Correcto. Y en este caso a mí me llama mucho la atención y es como que el ADN está ahí. Y por más que de repente te intenten llevar a otro lado, es como que no hay disciplina, no hay como que trabajo duro o valor que te haga permanecer en ese sitio, te va a fastidiar. Correcto. Y es como que cuando llegas al flamenco, Es allí. aquí es como, es esa conexión, de verdad. Entonces, te iba a preguntar, ¿tú comenzaste, la romería ya existía cuando empezaste allí? Yo no empecé allí. ¿Dónde empezaste? Yo hice el ballet, lo hice en la Casa de la Cultura, que hoy en día es el conservatorio. Ok. Allí hice 2 años, 2 años y medio que no quería ir a las clases, pero mi mamá me llevaba. No obligada, pero sí, porque yo quería hacer actividades, pero todavía no entendía por qué no me gustaba el ballet. Siempre supe que quería bailar, pero no ballet, no era eso. Hasta jazz hice, danza folclórica, venezolana, joropo, todo hice. Pinté caritas, hice máscaras, disfraces, pinté cerámica, de todo hice, o sea, como intentando buscarle la vuelta, no, lo que me gusta es esto, hasta en el conservatorio de música entré. Okay. Pero no quería ir sola, yo hice la prueba con un amiguito mío, yo quedé y mi amiguito no quedó. Y yo dije, no vengo, sin él no voy a venir porque yo sola aquí no voy a hacer nada. Entonces, bueno, luego de esa experiencia con el ballet, mi mamá me metió en una escuela que se llamaba, que ya no existe, María José Danza Española. Y me acuerdo que esa escuela, al ratico que yo entré, 1 o 2 años, cerró. Porque aquí hay un tema con las academias de flamenco hoy Maracaibo en que día. no hay casi. Correcto, hoy en día no hay, pero la romería es la única ahorita. Correcto, la romería es la única ahorita que funciona medianamente bien, pues, dentro de todo lo que ha pasado. Pero habían escuelas de toda la vida que tuvieron que cerrar porque, bueno, las maestras de alguna manera u otra se fueron, las directoras también, el alumnado, o sea, hemos ido en decadencia de gente increíble. Pero bueno, gracias a Dios por lo menos la escuela se mantiene viva, gracias también a las alumnas, porque yo creo que sin las alumnas no pudiésemos mantener aquí como vivo el flamenco, porque ¿cómo se sostiene una escuela sin alumnas? Es muy complicado. Entonces luego me metieron en esa escuela de María José Danza Española, que duró muy poco, fíjate que fue una de las primeras que cerró, y luego entré a la Macarena, que es donde realmente yo aprendí a bailar flamenco como tal, que hice todos estos años hasta los 17 años. Okay. Las cosas cambiaron un poco, el ambiente cambió un poco, yo quería bailar. Yo lo que quería era bailar y no sentía que allí estaba como
en mi zona de confort. Entonces fue cuando decidí tocar las puertas de la romería y bueno, la que era directora en ese momento y la profesora me abrieron las puertas como si me conocieran de toda la vida y desde entonces estoy allí, desde los 17 años. Ok, o sea, bastante. Sí, claro. O sea, que se puede decir que pasas más tiempo en la romería que en tu casa. Totalmente. Apenas veo a mi mamá. Apenas la veo. Totalmente. Digo, buenos días y buenas tardes. Más nada, porque cuando llego ya está dormida. Complicado. Y me hablabas de la adolescencia y que para ti no fue como un reto de que, por ejemplo, hay gente que hace algún deporte o hace alguna otra actividad y cuando tú entras en esa etapa, que a ver, cuando uno es niño es como que te llevan tus papás, Sí. es como muy cristiano, muy lineal, pero ya cuando uno es adolescente uno empieza con esto de, bueno, ajá, pero me invitan a salir, pero de repente tú sabes que los amigos van al club, o sea, hacen otras cosas en la tarde y uno queda como, yo siento que me estoy perdiendo de algo. Total, no me pasó. ¿No te pasó? No me pasó ni un poquito. Que Nunca, o sea, nunca falté así. Obviamente sí me llegó el momento de, me duele la cabeza, no quiero ir. Tengo gripe, no quiero ir. Me duele la costilla, no quiero ir. Me duele el dedo meñique, no quiero ir. Pero era más por flojera de la edad que por un tema de ir o no ir al flamenco. O sea, no era como el flamenco como tal. Era que no quería ni ir para el colegio, o sea, no quería ni existir. Entonces, que viene como con la edad, ¿no? La adolescencia es una edad tan difícil de entender y de explicar, que es como, no sé, simplemente era como, no, en mis tiempos tampoco, no hace mucho tampoco, ¿no? Pero en mis tiempos no había esa euforia de los cumpleaños, de vamos para el club, de vamos para acá en los días de semana. Ya ahorita se ve todos los días. Sí, eso. Pero antes era la fiesta, es el viernes o el sábado. Y yo me preparaba para mi fiestica el sábado porque no había actividades de flamenco. De lunes a viernes. Yo iba, no, eran 2 días a la semana. Okay. O sea, iba mis 2 días religiosamente y el resto de los días los tomaba que sí para estudiar. Ahora sí es de lunes a lunes la actividad. Bueno, Yo el viernes, sí, es como el tengo, mediodía de descanso. Exactamente. Yo los viernes medio puedo respirar, pero de lunes a jueves estoy metida en la escuela de cabeza. Okay. Me gusta estar allí, me gusta yo ver a las alumnas y atender y llevar todo, tener todo bajo control. Soy un poquito controladora en ese aspecto, pero porque me gusta ver y me gusta estar y me gusta conocer a las alumnas y como más o menos empatizar con sus necesidades, de repente entender que a una le gusta más que a la otra, que una tiene como más facultades que la otra, esas cosas me gusta observarlas, porque sé que en mí las observaron. Y la única manera de hacerlo era viéndome todos los días. Exacto. Y conociéndome. Y hola Paola, ¿cómo estás? O sea, de esa manera fue que de repente mis maestras vieron algo en mí y yo me lo creí, pues, en el buen sentido de la palabra, yo me lo creí y me esforzaba cada vez más como para intentar ser mejor o, mira, viene alguien a dar talleres, yo quiero hacerlo. Hay una clase extra de yo quiero estar. Viene el espectáculo, mami, yo quiero bailar, ¿sabes? Ese tipo de emoción yo la tenía. Ok, y sabes que también en esa etapa es donde, además de la flojera, creo que hay un montón de emociones intensas que uno vive. O sea, el de repente, uno adolescente tiene como muchas facetas, entre ellas odio la vida, odio existir, odio todo el mundo, la adolescencia es un asco, la vida es un asco, un asco todo. ¿Quién soy? Exacto, ¿quién soy además? ¿Y tú no sentiste que el flamenco también fue como esa herramienta que te ayudó de repente a canalizar esas emociones? Sí, yo creo que, como dije anteriormente, el flamenco ha sido mi bote salvavidas. En muchos aspectos de mi vida yo me he sentido a toda edad. Claro, cuando ya uno empieza como a tener conciencia de las cosas. He pasado por muchos altos y bajos emocionales como muchas personas, porque yo no digo que yo soy la única persona que ha pasado como por cosas duras en la vida. Por ejemplo, el divorcio de mis padres, que fue para mí, estaba muy jovencita, estaba entrandito a la preadolescencia y como que me enteré y el golpe más duro fue entrando a la adolescencia, claro. En esa etapa que estamos conversando de no quiero existir, no quiero ser quien soy. Y obviamente fue para mí refugiarme en el flamenco, fue una de las cosas que más me ayudó como a sentirme medio estable, porque había muchas cosas que yo no entendía y que de repente preguntar me daba miedo, porque entonces me daba miedo saber cuál era la verdad. Entonces me refugiaba en el flamenco y estaba mucho tiempo en la escuela y bailando y me metía en todas las clases y era como que había un comedor en el flamenco y yo voy a almorzar en el comedor, como nada más por estar ahí.
O sea, era como esa forma de uno a veces decir, ¿sabes? No quiero sentir. Y esto es mi forma de o drenarlo o de evitar sentir lo que yo sé que cuando entre a la casa o me entienda con papá y con mamá, es otra cosa. Sí, tengo que enfrentarme a estas verdades incómodas o cosas que, bueno, quiero saber y ya. Claro, exactamente. Sí. Sí, yo no preguntaba mucho, obviamente me dolió, igual mi papá no estuvo aquí mucho tiempo, se fue, entonces vivir esa separación también era muy dura y sentía que de alguna manera si yo bailaba y tenía un show o era figura de algo, yo sentía que él iba a venir a verme. Entonces era como una manera de llamarlo a él, de llamar su atención. O sea, prácticamente creo que con el tiempo he descubierto que yo bailaba era para mi papá. ¿Sabes? Como para atraer a mi papá. Okay. Y me encasillé allí y nunca lo logré traer de esa manera, pero lo logré traer como otras cosas importantes. Bueno, mi graduación, de repente, bueno, cuando me fui para España lo logré traer también, porque bueno, era difícil, económicamente hablando, era complicado, ya él aquí no tenía familia, entonces... Pero él se fue de Venezuela, no fue que se fue de Maracaibo, sino... Se fue de Maracaibo, él vivía en Margarita. Ok. Entonces, bueno, ya cuando yo tuve cierta edad para irme para allá, pude irme hasta Margarita y visitarlo y estar con él y compartir y chévere. O sea, no es algo que yo diga, Dios mío, fue horrible, no. O sea, pero simplemente creo que a lo largo del tiempo me di cuenta que esa era una de las razones por las que yo me insistí tanto en figurar o de repente destacar en el flamenco. Y funcionó. Sí funcionó porque, o sea, obviamente muchas veces, bueno, la que era mi profesora en ese momento me dio papeles muy importantes, o sea, por ejemplo, hacían una obra y yo era una de las protagonistas, o hacían un espectáculo con una temática en específico y me dejaba hacer algo solito, yo solita, entonces sentía que de alguna manera yo me lo ganaba por todo lo que yo trabajaba en función de aprender o de seguir bailando y llegué hasta a enseñar chiquitica, tenía como 14, 15 años cuando di un par de clases. Entonces, no fue allí que yo me di cuenta que quería enseñar, fue después. En ese momento no tenía como esa vena de maestra tan marcada como la tuve después, que fue que descubrí, no, definitivamente yo lo que quiero, lo que me gusta es enseñar. Porque uno también tiene sus momentos, o sea, es como de repente ese era tu tiempo de ser instruida. Correcto. Ese era tu momento de prepararte, de formarte y más tarde llegaría como ese clic que dice, yo quiero enseñar esto. Correcto. Sí, yo creo que en ese momento yo no quería la responsabilidad de tener que enseñar algo que todavía sentía que tenía mucho que aprender. Era una chama también. Claro. Entonces, ya cuando fui grande, obviamente sí entendí mucho más y entendí qué era lo que quería. Pero eso que tú dices de digamos, salir un poquito de tu realidad y entrar en este mundo... Es que el tema con el flamenco es que es tan vivencial, o sea, es para todas las vivencias que tengan, alegrías, penas, tristeza, dolor, frustración, felicidad, o sea, hay para todos los gustos. Entonces, es como tu manera de entender ese dolor que estás sintiendo o de repente esa incomodidad que sientes por X o Z, tú la entiendes cuando aplicas, digamos, o trabajas un palo que es más sentido, de repente es más profundo, lo llevas allí y de repente lo entiendes más y ya no te afecta tanto. Hasta que entras otra vez a tu realidad, ¿no? Pero claro, en el momento lo entiendes, te calmas y dices, ok, bueno, mira, esto va a pasar. O sea, esto sucede, esto se siente, pero esto va a pasar. Y poco a poco ya vas llevándolo como un poco más fácil. Es una forma, digamos, cuando estás sobre las tablas, es como que visitas el núcleo de la emoción. Correcto. Yo creo que es algo que no es simplemente un recuerdo de un sentimiento, sino es el sentimiento como tal. Es decir, yo cuando estoy bailando no es que estoy pensando ni acordándome en cuando la separación del padre, por ejemplo, no. O sea, yo no es como que estoy... Y cuando mi papá, no, nada de eso. Es simplemente ese sentimiento que yo experimenté en ese momento, que significó para mí el dolor como tal. Eso es lo que yo reflejo realmente bailando. No un recuerdo, no es un recuerdo, es un sentimiento. O sea, la emoción pura ahí. Correcto. Y por eso que yo le digo a mis alumnas que no... O sea, llega un momento en el que ya no piensas tanto, sino que solo te enfocas en sentir.
Y allí, cuando tú te permites sentir, porque eres ser humano, tienes que sentir, o sea, esto te tiene que doler. Claro. Si me explico, un golpe te duele, eso es un sentimiento, me duele. Eso existe, o sea, ese sentimiento no es que me acordé y me dolió la rodilla, no, te golpeaste y te dolió. Es como la causa-efecto. Exacto. Entonces, es más que todo eso, y cuando tú recuerdas estás pensando. Entonces, ¿cómo puedes bailar pensando si lo que necesitas es más bien sentirlo para que realmente estés expresando lo que al final es lo que queremos? Los bailadores o los bailarines en general lo que queremos es expresarnos mediante el baile. No hay que hablar, no hay que echar el cuento. Claro. No, mira, porque yo cuando tenía, no, a veces no es necesario. Digamos, humanizar está bien. A mí me encantan estas cosas porque hay cosas que la gente no sabe de mí, que me encantaría que supieran y que me lo preguntaran, porque yo soy un libro abierto. Porque es una experiencia de vida y creo que mucha gente pudiese compartirla conmigo o entender, sentirse identificada o decir, esta es una loca carretera. No lo sé, cada quien como con su tema, pero esas cosas yo no las digo bailando, sino que las expreso. Exacto. Entonces, para expresar tienes que sentir. Sí, sabes que a mí me llamó mucho la atención porque en el evento de Arza y Toma, que creo que es la primera vez que yo he tenido contacto directo con el flamenco, con un evento, yo las veía bailar a ustedes y en algún momento tú te contagias de lo que se quiere, de lo que expresa la bailadora en ese momento. Sí, sí. O sea, si es alegría, tú conectas con eso, y si es incluso hasta la más profunda tristeza, tú puedes, quien se conecta y quien está atento al baile es capaz de conectarse con eso, y a mí me impresionó mucho porque creo que en otro tipo de danzas no lo había visto de esa forma, tanto como en el flamenco. Sí. Porque incluso no es solo el baile, es la melodía, es el canto, son todos esos elementos que se van conectando y tú te sumerges allí en la emoción. Correcto. Es que realmente el flamenco es queja, es un grito de auxilio en muchas oportunidades, porque bueno, viene de digamos, su historia es bastante interesante por cómo empezó todo, que no fue por el baile. Busquen cuando tengan chance la historia de cómo empezó todo, porque si no se nos va la hora aquí. Y por supuesto entender la manera en la que empezó es cuando empatizas con la gente como lo vivió o cómo fue que todo se volvió como lo es, aunque sea un resultado demasiado espectacular, el proceso fue muy duro. Entonces cuando empatizas y te das cuenta, Dios mío, fue así que se volvió esto, entonces empiezas a entender muchas cosas y te das cuenta que realmente la esencia del flamenco es la vida. O sea, es la vida y procesos diferentes para cada quien, porque creo que cada quien tuvo como su proceso diferente. Al final fue una mezcla de culturas y en todas las culturas que se unieron estaban viviendo situaciones diferentes. Unas peores que otras un poquito más trágicas y así fueron. Entonces, es una manera como de unir muchas experiencias de vida, o sea, tanto el que la está pasando mal como el que la está pasando bien, y por supuesto es como un triángulo de situaciones que suceden en el flamenco. Está la guitarra, que a su vez te inspira una melodía, que tú lo que quieres es simplemente interpretarla con el cuerpo. Está el cante, que te llega aquí, porque entra por aquí, pero eso de una vez se va para acá, entonces tú escuchas, si realmente le paras a lo que dice la letra, es una cosa que tú dices, Dios mío, pero ¿cómo así? ¿Qué pasó allí? ¿Sabes? Entonces, interpretar de eso es duro, pero tienes que conocerlo detrás. Tienes que saber qué es todo lo que viene detrás para entender por qué es eso, por qué la letra dice eso. Claro. Entonces, lo que de repente pudiste haber notado en Arza y Toma es que muchos bailes eran con el ceño fruncido. Así, a mí me da mucha risa porque yo a veces me quedo viendo, no sé, videos de bailadores que están demasiado metidos en el papel y automáticamente empiezo yo a fruncir el ceño, así. Y después cuando me doy yo cuenta, que me duele como aquí. Y claro, ya uno tiene cierta edad, uno se le ve la línea de expresión, entonces quedas aquí y yo intento relajar. Sí, uno se hace así. Exacto, automáticamente haces esto y es porque también te estás contrayendo de lo que la persona te está transmitiendo. Esa es la esencia del flamenco, que realmente logremos contagiar al público o a la gente que lo está recibiendo. También es que cada quien es sensible de diferentes maneras, sí, ¿no? El espectador tiene como demasiadas maneras de sentirlo. Hay quienes son un poquito más sensibles, hay quienes les fastidia y todo es válido, todo está permitido. Claro, bueno, todos vamos conectando con lo mismo, cada uno, precisamente por eso hay quien baila flamenco, hay quien está con el ballet y así
con otras expresiones, incluso con otras formas de hacer el arte, ¿no? Exactamente. Pero fíjate, me hablabas de la carrera de arquitectura. Sí. ¿A qué edad la empezaste? 17, apenas Los me gradué 17, del ok. colegio. Empezaste Luz, Uru, ok. Yo estudié en Uru, sí. En la Uru nueva, la vieja. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué fuerte! No, la nueva. O sea, la nueva, la ok. nueva de la vereda en versión Exacto. cuando no la habían remodelado todavía. Ok, o sea, igual ok. estoy vieja, pues. O sea, la Uru nueva cuando estaba, literalmente nueva, porque estaban Sí, construyendo apenas los primeros módulos. Sí, correcto. Pero, ¿cómo fue ese proceso? A ver, tenías muy claro lo del flamenco, de que tú querías bailar, pero ahora, elección de carrera, ¿también tenías claro eso de que querías estudiar arquitectura? ¿O ahí fue como más difícil la cosa? No, yo creo que no fue nada difícil. Estaba un poco confundida porque de arquitectura realmente no sabía más que los Sims, jugar los Sims. Hacer la casita. Hacer la casita y estaba todo como demasiado específico. Este es el mueble, esta es la pared, y si Claro. haces una casa gigante te queda un mueblecito así, está mal. Eso era lo único que sabía yo realmente de arquitectura. Cuando hice la prueba de el OPSU, ¿es el OPSU? Sí. Me salía psicología, me salía arte y me salía arquitectura. Entonces, claro, yo descarté psicología, aunque dije muchas veces que la quería estudiar, y cuando vi arte y arquitectura, yo dije, estas son mis dos cosas. El arte es el que estoy trabajando, que es el flamenco, que lo vengo haciendo desde hace mucho tiempo. Y la arquitectura, que también es un arte, también está ahí reflejada. Entonces, esto es lo que yo tengo que estudiar. Mi mamá es ingeniero civil, yo dije, no quiero nada con la ingeniería civil, porque eso decía yo que era casco y botas, y terminé yo poniéndome un casco y una bota. Entonces Claro. decía yo que era eso, que era carrera para hombres, eso decía yo en mi cabeza hace mucho tiempo. Y bueno, me fui por la arquitectura y de verdad que me gustó mucho de una vez que empecé. Claro, era un reto porque también las amanecidas, los trasnochos, el trabajo. Sí, arquitectura, o sea, no es que uno, porque siempre está esta pelea de qué carrera es más fácil que la otra. Correcto. Pero realmente arquitectura tiene un nivel de exigencia bastante fuerte. Lo he visto Sí. con muchos amigos que es como, mira, no puedo salir porque estoy estudiando, estoy haciendo esta maqueta. Es que es muy trabajoso. Sí. Más que estudiar, es trabajoso. O sea, tienes que pasar horas enteras sentado diseñando, rayando a mano, sentado en la computadora, dibujando el plano. De repente lo que se está usando hoy en día, que son los renders, los programas que todos los días sale un programa nuevo y diferente, que tiene más cositas, más periquitos, más cuestiones. Y bueno, las entregas, las maquetas, entonces si no sacas 20, entonces bueno, es un agobio que yo creo que todos lo pasamos en todas las carreras, pero en arquitectura era como más acentuado porque también llega a ser un poquito subjetivo, ¿no? Que tú haces, o sea, diseñas algo y de repente, como está feíto, no le gusta al profesor, pero el edificio funciona. ¿Qué es lo que estamos evaluando entonces? ¿Que funciona o que está bonito? Yo detesto los edificios feos, pero pues me gustaría hacer edificios bonitos, pero si funciona y está feo, ¿qué es lo que estamos evaluando? Entonces es trabajoso. Claro, Es muy trabajoso, que tengas como una armonía entre las dos cosas, que sea funcional y que además estéticamente esté agradable a la vista. O sea, es un trabajón y son horas de sueño que pierdes y dale café y, en fin, total. los deditos todos roticos, no me hacía las uñas porque entonces rayaba el plano, se hacía así, ya rayaba el plano. Entonces, Claro, yo quería estudiar arquitectura. Yo, ya lo último, yo me quedé con dos carreras, psicología y arquitectura. Y yo me acuerdo que yo preguntaba, y yo cuando estaba en bachillerato, yo era malísimo con dibujo técnico. Y yo decía, aunque me gusta mucho el arte, yo decía, no, yo no voy a agarrar esto. O sea, si sufro con un compás en una escuadra y sé que arquitectura es mucho más que eso. Sí, Yo decía, no, la voy a pasar mal, no voy por psicología y no me arrepiento, la verdad. Pero llega un punto en el que tú paras la carrera y lo que te hace parar la carrera es el flamenco. Lo que me hace parar la carrera es que me mudé a España. Ok. Y en Madrid entré con mucho esfuerzo, pero sí lo logré, a la Politécnica de Madrid. Ok. O sea, hubiese sido un grandísimo privilegio poderme graduar de allí. Pero me quedó el privilegio de haber por lo menos de haberme sentado en un pupitre y haber conocido a un profesor de esos que debe tener toda la experiencia del mundo en arquitectura. Total. ¿Cuánto tiempo estuviste? Yo hice un semestre. Ok. Pero no me quedaron más ganas de hacer más porque es que el tema ya es que es las dos carreras fusionadas. O sea, realmente no hay una ingeniería civil como tal en España, no existe esa carrera. Lo más parecido
se llama Ingeniería en Caminos y creo que no tiene nada que ver. Sí, porque de lo que yo tengo entendido de las diferencias de arquitectura e ingeniería civil es que Sí. arquitectura es como proyectos un poco más pequeños. Correcto. Y la ingeniería civil vamos con edificios. Es más estructura, no, Okay. la arquitectura igual, Ok. trabaja todo lo que es edificio, uso, cualquier cosa de comercio, centros comerciales, todo eso. Lo normal es que lo diseñe un arquitecto, pero toda la parte de calcular, todo lo que es estructura, los cómputos métricos, como para saber cuánto cemento, cuántas cabillas, cuántas tal, todas las instalaciones, todo eso realmente creo que lo hace el ingeniero civil. Okay. Nosotros, o sea, los arquitectos, las mujeres y hombres, tenemos como cierto conocimiento de ciertas cosas. Nosotros veíamos instalaciones, yo era malísima en instalaciones. Y ahorita que estoy remodelando el baño de mi casa es como que yo me acuerdo de esto yo lo vi, yo lo hice, yo lo dibujé, yo lo entendía y entonces como que el campo te lleva a mejorar también muchas cosas y ahorita precisamente porque desde la arquitectura a un lado, forever and ever, hasta que Dios me lo diga, estar en esto de la obra de mi casa es como retomar un poquitico esa arquitectura que dejé en el olvido por dedicarme a otra cosa que me encanta también, que es el flamenco. Y ese choque cultural de Venezuela a España, ¿cómo fue tu proceso de adaptación? Primero, porque es muy diferente la experiencia de alguien que llega como actualmente puede ser de migrante a buscar trabajo, no, tú llegaste a estudiar. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, primero hice las convalidaciones, o sea que de lleno no llegué a estudiar. Yo llegué a bailar, simplemente ver clases. Luego conseguí un trabajo de maestra de flamenco, me metí a dar clases de flamenco y luego fue que empecé la carrera como tal allí en la Politécnica. Hice un semestre, no aguanté más porque era muy complicado y me quedé dando clases y recibiendo clases a medida que podía, que me daban los horarios. Okay. Porque luego, claro, cuando empecé la arquitectura no me daba chance de nada. Y fue lo que yo experimenté, que yo dije, aquí no es. O sea, no quiero estudiar aquí, quiero bailar aquí. Y luego de que terminé de bailar, iba como mi experiencia, me voy para Venezuela. Me gradué y me regreso, porque allá el trabajo me querían dejarme allá, me querían dar hasta un contrato de trabajo para que me quedara allá. Y yo como que, espéramelo allí que yo vengo. Y al año, pues me quedé aquí. Ok, solo estuviste un año. Estuve 2 años. 2 años en España. ¿Y correcto, qué tal fue la experiencia de, a ver, una cosa es aprender flamenco en Maracaibo, otra cosa aprenderlo en el país donde nació? Correcto. ¿Cómo fue eso? Bueno, también es que yo diferencio un poco lo que es el flamenco de Madrid y el flamenco de Sevilla, y esta conversación la he tenido con muchos compañeros flamencos. Son muy diferentes los dos. No es que uno sea mejor que el otro, son simplemente diferentes. Y claro, yo fue en Madrid, pero al visitar Sevilla, aunque no bailé demasiado en Sevilla, me di cuenta de la diferencia. Hay bastante diferencia, o sea, en la manera de vivirlo sobre todo. Sí. Yo creo que en Madrid hay un poquitico más de facilidades, porque al ser más turístico, obviamente hay más sitios donde puedas ir a ver tablaos, etc. Igual en el sur hay sus peñas, y hay unas peñas que tienen toda la vida. Pero claro, la gente no va a ir al sur, la gente de fuera no va a ir al sur, de una vez llega a Madrid. Al que le apetece ir al sur, va para el sur. Pero no es como un punto demasiado de turismo el sur, que no debería ser porque es espectacular. Pero sí me di cuenta de esa diferencia. En cuanto al choque cultural, yo no sentí nunca rechazo de ningún tipo. Ni siquiera dando clases allá, porque yo decía, Dios mío, chivos en coro. O sea, ¿cómo así? Esta tipa es de Venezuela y viene a dar clases de flamenco, ¿cómo así? Nunca sentí ese rechazo, al contrario. Fuiste bien recibida ya. Muy bien recibida, muy bien recibida. Y bueno, obviamente codearme. También es que aquí, en su momento, venían muchos maestros de allá. Entonces, digamos que aprender de un maestro de España ya yo lo tenía más o menos conocido y tanteado. Pero allá lo que hice, digamos, diferente a eso era codearme con ellos e irme con ellos a donde estaba el meollo del asunto. No, que vamos para este bar y todo caminando. Nada de metro, nada de... O sea, la primera vez que salgo unos tacones así. En Madrid. Yo dije, no salgo más en tacones, porque esto era puro caminar. Entonces, no, que de Casapata nos vamos al Candela. Entonces, el Candela es subterráneo. Entonces, el Candela está cerrado, nos vamos por otro lado. Todo eso caminando. Y era la huelga de la gente, digamos, como del gremio, pues, del cantador que conocías en los pasillos de Amor de Dios, el maestro que te dio clase a las 11 de la mañana. ¿Y qué vas a hacer hoy? No, vamos a tomar unos traguitos. Y así era. Entonces, eso, vivirlo así, esa es la experiencia que yo me... O sea, que fue bastante agitada y nocturna tu vida. Sí, ya. claro. Pues sobre todo cuando estaba con gente del flamenco, porque esa gente en Madrid, no se cansan. 6 de la mañana es temprano. Es temprano para ir para la casa. ¿Cómo así? Ya, guárdese, vaya a dormir. O sea, que es muy fuerte.
De verdad, muy fuerte. Pasaba horas de la madrugada y ya, de verdad, ya ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esta gente echando? O sea, que esos 2 años valen o los puedes multiplicar por muchos más en toda la intensidad que tú estuviste allí Sí, dándole. no me arrepiento ni de un solo segundo de algún día que pasé esos 2 años allá, porque no sentí para nada que fuera una pérdida de tiempo, al contrario. Fue ganar experiencia y yo creo que cada quien tiene como sus momentos y sus tiempos en todo. No era mi momento de graduarme de arquitecto, definitivamente no era mi momento para la arquitectura como tal. Era mi momento para el flamenco. Y luego cuando llegué, que terminé mi carrera y le di mi momento a la arquitectura, me gradué y terminé dedicándome al flamenco. ¿Qué hubiese sido de mí si yo no hubiese dedicado de verdad esos 2 años al flamenco allá? ¿Cómo me los dediqué y me los gocé? Porque es la vida como diciéndote, mira, tú puedes estudiar arquitectura en cualquier parte del mundo, pero aprovecha que estás aquí y enriquecete de esto. Y, ¿sabes? O sea, tanto a Paola como bailadora, como persona, ¿qué te aportó ese viaje? Bueno, aparte de que es un crecimiento personal que todo el mundo debería experimentar. Vivir solo es, y sobre todo estar lejos de tu familia, de lo que te quieren, porque ahorita sí hay mucha gente, de repente me hubiese conseguido más gente en Madrid, pero en el momento en el que yo me mudé, quizás habíamos 2 gatos. Entonces era como, ¿con quién hablo cuando estoy triste? O sea, extraño a mi mamá, extraño el arrocito blanquito y el arroz mío todo quemado, y me tocó aprender a cocinar, aprender a lavar, porque no digamos que fui floja, pero no me vi en la obligación o la necesidad de tener que hacer ese tipo de cosas, y cuando llegué allá sí. Claro. Tenía que lavar mi ropa, planchar mi ropa, lavar mi casa, barrer todos los días, lavar los platos, cocinar yo, pagar yo mis facturas. Entonces, todo eso es como una madurez que también yo necesitaba eso. O sea, yo necesitaba ese proceso para terminar de madurar y de entender muchas cosas. Tenía 22 años, o sea, todavía estaba relativamente joven, ya era adulta, pero tenía 22 años y todavía estaba chama. O sea, todavía me quedaban muchas cosas como por vivir y entender y aprender. Y creo que las aprendí allá muy bien. Igual todavía me queda mucho para aprender, pero que esa experiencia que viví, ese cambio, es algo que yo en verdad yo le recomendaría a muchas personas. Vivir esa experiencia de estar solo, que de verdad que logres conocerte tú. Claro. Que logres sentirte bien y a gusto contigo mismo, sin necesidad de tener al otro al lado. No tienes que durar 2 años, obviamente, pero tener ese espacio para ti, para terminar de entender quién eres, yo se lo recomendaría a muchas personas. Porque aquí tienes como la influencia de tu familia, tienes la influencia de los amigos, de lo que ha sido tu vida desde hace muchos años, y ya cuando a ti te toca esa experiencia de salir a otro lugar, es como empezar de cero. Claro, es que estás muy arropado aquí. No, y tampoco tienes como esos pensamientos, esas creencias muy del lugar y muy de la gente que te rodea, sino que te das ese permiso de, sabes, como todo es nuevo, exacto, vamos a explorar. Vamos a conocer, exacto. A mí nunca me dio miedo tocar puertas y decir, hola, mira, soy yo, me llamo Paola, yo vengo de Venezuela, o sea, nunca me dio pena, para nada, nunca. Y eso te lo da también esa experiencia de sentirte solo, o sea, tengo que buscar de alguna manera que alguien me ayude. O sea, que alguien me diga, no sé, ¿cómo pago la factura aquí? Porque no sé. Entonces era Google, ¿cómo pago la factura? Y salía de una vez, no, Maracaibo, Venezuela. Y yo, no, Madrid, de paso, no vivo en Madrid, vivo al sur. Entonces, bueno, era un montón de cosas. Y... ¿Tú estuviste un tiempo en Madrid y otro en Andalucía? No, yo viví en Madrid, lo que pasa es que vivía al sur de Madrid, un pueblito. Ok. Peor, porque entonces no podía irme para el Retiro cuando me diera la gana, ¿no? Se llamaba Valdemoro el pueblo. Ok. Queda al sur de Madrid. Okay. O sea que es como, me imagino, de hora y media, 1 hora afuera. Yo me llevaba, bueno, en bus me tardaba media hora. Y en tren, lo que pasa es que el tren no me dejaba realmente en Valdemoro, sino en otro pueblo, me podía tardar 20 minuticos. Pero entonces también trabajaba al norte, yo trabajaba al norte de Madrid. O sea, de polo a polo cuando vivía en el sur. Cuando viví en Madrid todo fue más fácil. Okay. Y trabajaba en un pueblo que está al norte que se llama Tres Cantos. Entonces, los pueblitos también te das cuenta que la cosa es súper diferente. Vivir y trabajar en los pueblos fue una experiencia también para mí. Y luego vivir en la ciudad donde estaba todo el meollo del asunto, también fue un cambio. No malo, pero sí fue como un Son choque. dinámicas completamente diferentes. Totalmente diferentes. Y fue allí en España donde tú dices, ok, sí, la docencia en flamenco puede que sí sea lo mío. No, ya yo aquí, cuando ya yo daba las clases aquí, ya yo sabía que lo que quería era enseñar. A los 19 años empecé yo a trabajar dando clases.
sea, fue antes de irte. De irme. Sí, a los 19 años ya yo estaba estudiando mi carrera y tal, y bueno, mi maestra me dijo que si quería dar clases en la escuela, y yo le dije claro que sí, y ahí fue que yo empecé también a entender cómo enseñar, también le pedía mucho ayuda, ¿no? Le decía, bueno, pero ¿cómo haces tú aquí en este aspecto? ¿Qué le dirías tú a una alumna que te dice esto? Me llevé muchos golpes también, porque uno aprende así. Ahora Equivocándose. Entonces, y al final aprendes más del alumno que el alumno de ti. Realmente. Es lo que yo siempre he dicho. Yo aprendo más de mis alumnas que de yo de alumna, de yo de profesora, de lo que les puedo enseñar a ellas, y ella me enseña más a mí. Interesante. El día a día, o sea, estoy un día entero y yo aprendo, no te imaginas cuántas cosas. No te imaginas. Porque tienes multiplicidad de vivencias, o sea, son un montón de personas con las que tú vas interactuando en realidades diferentes, y ya por ahí me voy a meter, porque, tú vuelves a Venezuela. ¿Cuánto tiempo pasa desde que tú regresas a que tomas la dirección de la academia? Yo volví en el 2016 y me gradué en febrero de 2018, ya tenía 2 años aquí, iba a tener 2 años, o sea, iba a cumplir 2 años, mi profesora se fue en marzo del 2018 y fue cuando me dejó la escuela, o sea, tendría que año y un poquito más, año y medio, un poquito más. ¿Y son como esas cosas que tú dices, te lo esperabas o fue así como... No, depresión al fin, o sea, porque claro, era saber que se iba, que la vida me cambió, porque yo era preparada para agarrar mi título así, mis zapatos de flamenco y mi papá, literal. Y de repente tuve que soltar las dos, dejar los zapatos de flamenco en la escuela y encargarme de una escuela que aparte ya había arrancado un año escolar, o sea, yo la agarré a medias. Enfrentarme a ese cambio de ser alumna ahora a ser directora, ahora ¿qué hago? Estoy triste, no quiero que te vayas, o sea, fue un proceso muy duro para mí, muy duro. ¿Y qué necesitaste o cuál fue ese proceso de tú decir, ok, ya estamos aquí, toca como tomar las riendas de la escuela, ¿qué hacemos? Bueno, realmente quienes me ayudaron fueron las mismas alumnas. Para yo mantenerme en pie después de semejante cambio drástico de vida, fueron ellas. Sin ellas yo no hubiese logrado absolutamente nada. Las alumnas y mis amigas del flamenco, pues, que se quedaron allí un par de años más y me dijeron, tranquila, que vamos contigo para adelante, con lo que venga. Y tener como esa confianza de ellas a mí me ayudó a seguir allí, a decir, bueno, que yo puedo con esto. Y muchas veces yo le decía a mi profesor, yo no voy a poder sola. Y me dice que sí, vas a poder, que sí, vas a poder. Había dicho que no iba a hacer espectáculo y de repente, ¿saben qué? Sí voy a hacer espectáculo. Y como pude, lo organicé en 2 meses, 2, 3 meses, y se logró. Bueno. Y como así, bueno, todos los que han venido. Sabes que eso es como una reflexión o una lección, si se puede decir así, de liderazgo bastante interesante, porque tú sabes que hay mucha gente que tú lo lees de líderes de empresas y todo lo demás, que su postura es más como, ¿sabes? El ser superior que está allá arriba y que está distante de los colaboradores, de los empleados, de los alumnos, lo ve incluso uno en la universidad, que es muy, ¿sabes? O sea, yo soy el ser que posee todo el saber. Correcto. Y es muy interesante eso, de que tú has tenido la experiencia que desde niña bailas flamenco, de que te fuiste a España y que regresas y tú reconoces que el hecho de conectar con las demás personas que no están de repente igual a ti, sino que están incluso abajo en la jerarquía, fue lo que te ayudó como persona y como profesora y directora a que la escuela se mantuviera a flote, porque correcto. si tú te ibas en picada, la escuela se iba a ir en picada. Correcto, es así, tal cual. Yo soy de las que piensa que tiene que haber siempre un líder en todo, pero no en base a yo mando, yo soy el jefe, yo no. Tiene que haber un líder porque es que tiene que haber una cabeza más pensante que el resto en cuanto a ciertas decisiones. No podemos tomar decisiones entre 10 personas porque es muy complicado. O sea, es muy complicado ponernos de acuerdo. Existen ese tipo de sociedades donde hay 10 jefes, donde hay una junta directiva y todo perfecto. Exactamente, ellos se entenderán, pero yo no pudiese, por ejemplo, liderar la escuela, no sé, con mi mamá. Yo creo que nos matamos. Y es mi mamá, o sea, yo no sé, es que pensamos tan diferente. Ella tiene su manera de hacer las cosas, yo tengo las mías, yo respeto sus decisiones y ella súper respeta las mías, pero si las dos lideráramos, fuera muy complicado. Claro, y eso de que tú lo decías al principio, que a mí me gustó mucho y me llamó la atención eso, de irle preguntando a cada persona cómo está, cómo se siente, o sea, es un liderazgo
no sé si decirlo muy familiar, pero sí muy cercano a la persona, Sí. en el que, ¿sabes? No te veo como una alumna que está pagando y que ya tiene que venir a ver su clase y todo por defecto, ¿me entiendes? No, Sino que cero, entiendes cero. que es una persona que tiene vivencias diferentes, experiencias distintas, que viene de repente esta persona que la traen obligada, Ujú. que de repente Correcto. está esta persona que le apasiona tanto como a mí, Ujú. y de repente está esta persona que está en su proceso de exploración. Correcto. Y involucrarte con cada una y darle ese trato individualizado dentro del colectivo Ujú. te ayuda a que se identifique. Correcto. Que incluso si de repente es esta persona que está explorando y se da cuenta que no le gusta, pueda tener como ese criterio, así como te pasó en el ballet, de decir, ay, no quiero esto. No quiero, exacto. Tal cual. Tal cual, es así, es así. Totalmente. Mejor no lo pudiste decir. Mejor no lo pudiste decir. Es que sí, yo creo que al final somos, o sea, por más que yo sea la directora, yo no puedo olvidarme de que yo primero soy humana. Segundo, bueno, soy mujer. Tercero, yo fui alumna también. Y yo sé lo que se siente estar de ese lado y necesitar muchas veces que te observen, sentirte de verdad que te aprecian en ese sitio, ¿sabes? Que es como me observan. Estoy fea, estoy haciendo mal los brazos o haciendo un paso mal o desbarajustando toda la coreografía, pero me están observando. Y si me están observando es por algo, porque me quieren corregir o porque quieren pulirme porque soy un diamante en bruto, porque todo eso lo sentimos también los maestros. O sea, los que somos buenos maestros, muchas veces queremos sacarles el jugo a los alumnos y hacerlos brillar. Y claro, tuviésemos mejores oportunidades si de repente abrieran sitios donde pudiéramos hacer muestras. Claro, donde hay más oportunidad de que haya ese rodaje en las tablas, o sea, en el público. Pero bueno, lo notas en los espectáculos. Yo trato de que la que yo sienta que esté preparada, vamos, que vaya sola. Eso sucede. Eso ha sucedido. No hemos tenido tampoco muchos espectáculos desde que me quedé con la escuela, pero en los pocos que hemos tenido, eso ha sucedido. Actualmente tienen uno por año. Sí, al final del curso, o sea, en julio. Okay. Al final del año escolar. Yo tenía entendido que ustedes tenían dos y yo dije, bueno, capaz es en diciembre el segundo, y yo dije, bueno, pero me tocará esperar a julio. Sí, no, lo que pasa es que Berta, la producción de, sí, no, de es cansón, espectáculos es cansón. Es muy agotador. Y creo que no es igual, no es que le esté quitando mérito a alguna cosa, pero no es igual a la organización de repente de un montaje de ballet que tienen su pista, tal. Como aquí trabajamos con músicos en vivo, es muy complicado. Claro. Entonces, la producción musical es complicado. Entonces, por eso es que no lo hacemos tan seguidito. Con tanta frecuencia, exacto. Exactamente. Y, ¿sabes? El flamenco como estrategia, que lo vengo incluso hablando en otros episodios, como el arte, la música, el deporte, de repente para alguien le ayuda a drenar sus emociones. Bueno, sí. ¿Cómo lo ves tú o cómo percibes el flamenco en ese sentido? De repente como, no vamos a decir, no sustituye la terapia, pero sí como ese acompañante emocional. Sí, claro. ¿Cómo lo ves tú? No sustituye la terapia, obviamente. Yo voy a terapia. A mí me encanta mi terapia. Pero el flamenco, la danza en general, es muy terapéutica. Primero, no voy a decir pleno, pero tienes mucho conocimiento sobre tu cuerpo. Empiezas a entender tu cuerpo, te concentras en tu respiración, los latidos de tu corazón, cómo funciona tu cuerpo. Sientes incluso que la sangre te bombea, o sea, te conoces a ti mismo, si realmente le prestas atención. ¿Ok? Por ejemplo, para bailar, yo siempre lo digo, no me acuerdo qué bailadora lo dijo, pero lo dijo una bailadora, no lo dijo Paula Nava, lo dijo una bailadora. Para bailar, no flamenco, lo que sea, tienes que pedirle permiso y perdón al cuerpo. ¿Cómo le pido permiso? Bueno, mira, yo te voy a golpear un poquito, te voy a usar como saco de boxeo y después, perdóname, eso es estirar. O sea, estirar, no sobar, ¿no? Pero estirar los bracitos, los coditos, las piernitas, los piecitos, los tobillitos, es estirar, eso es pedirle permiso al cuerpo. Mira, te voy a utilizar. Pero aparte de eso, yo, por ejemplo, cuando lo hago en el piso, en el mat, yo medito y todo. O sea, yo voy como concentrándome en mi respiración y eso también te ayuda, incluso cuando entras como en momentos de agobio, haber trabajado esa respiración me ayuda porque en ese momento la trabajo también. O sea, en ese momento me concentro en mi respiración, hago ejercicios de respiración que me ayudan a mantener un poquito el control. De repente, hace un tiempo no era tan así, de un tiempo para acá he sido más así, he tenido como más conocimiento de lo que es mi cuerpo.
Y yo creo que por allí se empieza también. La parte terapéutica del flamenco es que tienes que conocerte y tienes que gustarte. Tienes que aceptarte tal cual eres. Y que el flamenco, igual que, bueno, no creo que en el ballet, pero porque trabajan otras cosas, pero el flamenco no le para a peso, a tallas, a estatura. Yo no le veo un límite a ese tipo de prejuicios. Muy inclusivo en ese sentido. Súper, o sea, súper, claro, yo puedo hacerte recomendaciones en cuanto a, claro, si tienes un pesito un poquitico más arribita, te puedes lesionar, entonces claro, vamos a disminuir esto, vamos a hacer aquello, vamos a tratar de tal, si me lo pides, ¿no? También, mira, yo me siento que me canso o lo que sea, bueno, eso se puede tratar de esto. Entonces buscamos la manera de tampoco mutilarnos, automutilarnos nosotros. Es más que todo por eso. Las articulaciones o de repente dañarte algo en la columna o incluso los riñones sufren mucho. Claro. O sea, hay técnica para todo, pero terapéutico es súper, súper. Y eso es el consejo que yo más le pudiese dar a la gente que baila en general, no solamente flamenco. Tienen que gustarse, o sea, tienen que gustarse como personas, ser ustedes mismos. La esencia de uno es lo único que nos caracteriza a todos, porque dos morochos son iguales físicos, pero ni de personalidad ni de esencia, por nada del mundo van a ser iguales. Entonces ningún ser humano es igual al otro y tu esencia es algo que tú no puedes perder nunca. Y esa esencia se lleva aquí, no en el quiebre de mano, no en el piecito. Y si no te conoces y no sabes realmente lo que tú quieres dar, lo que tú quieres ofrecer, lo que quieres transmitir, como no lo sabes, no lo vas a lograr transmitir. Entonces, ¿qué es lo mejor que puedes hacer? Ser tú mismo. Y tu esencia va a estar allí, como bailes, como lo traigas. Yo no soy la mejor bailadora del mundo, pero es lo que te puedo ofrecer, es lo que quiero ofrecerte, quiero mostrarte cómo soy. Es el mejor consejo que le puedo dar. Y buenísimo, buenísimo, porque creo que vivimos en una, yo digo, la globalización ha cortado distancias en el mundo, pero también nos ha traído un montón de temas en cuanto a de repente no aceptarnos, porque decimos, ¿sabes? Hay como ciertos modelos y de repente yo no encajo aquí porque yo soy diferente o tengo estas características. Entonces parte de esta crisis en la adolescencia donde no me acepto, incluso en la adultez uno llega a un punto en el que uno dice, ¿sabes? Yo no encajo y debería cambiar esto de mí. No, por ejemplo, vamos a ponerlo con el tema de vivir las emociones. De repente una persona que se puede decir es muy sensible, sí, dice, ¿sabes? Esto está mal de mí. No, en un espacio como el flamenco es bienvenido y es necesario. Como decías al inicio, tienes que sentir para poder quizás tener una ejecución más allá de lo técnicamente correcto, sino que sea fluida. Correcto. Hubo algo que dijiste ahorita, lo que dijiste antes de lo que yo dije de sentir, pero ya perdí el hilo porque lo tenía ahí como que, ay, pero no lo voy a atajar. Se me olvidó. Antes de sentir estabas hablando de algo y dije, lo voy a atajar allí, lo voy a comentar. ¿Qué estabas diciendo? A ver, antes de hablar de sentir, de la aceptación del efecto terapéutico, de que no sustituía la terapia. No, eso no, después. Dije, ay, lo voy a atajar allí para decir también algo, vieja loca. Bueno, pero tienes permiso de atajarme si te acuerdas ahorita. Me ataja. Perfecto. Pero sí quería preguntarte, porque fíjate como que has ido logrando muchas cosas dentro del flamenco, sí, que incluso ya aquí en Maracaibo, por ejemplo, vi que vino un artista el sábado y tuvo que regalar las entradas porque no llenó el Teatro Baral. Tuvo en Arcitoma el Bellas Artes se llenó. Sí. ¿Qué sientes que te falta todavía dentro del flamenco? Bueno, falta un poco de cultura, con mucha pena lo digo, pero falta un poco de cultura, porque de no haber sido por los familiares de las alumnas, el teatro no se llena. La gente aquí no paga por ver flamenco, es muy triste, pero es la realidad y yo no me puedo trabajar en función a eso, pero es que es la realidad, aquí no hay cultura para eso. Y aunque guste mucho, porque no es como que, o sea, yo conozco a alguien, le digo que bailo flamenco y dicen, ay, qué bonito, pero ya, hasta allí lo dejan, no es como... Vamos a ver una película, hay un documental buenísimo en Netflix de Camarón, nadie lo ha visto. Nadie, 2 personas. André y yo, más nadie. Entonces yo se lo he puesto y creo que yo voy a ser el tercero.
por favor, o sea, qué documental tan bueno. Documental y película, si les da fastidio ver la serie, vean la película. O sea, la vida de ese señor, de Camarón, que es un cantador. Y Camarón no es Camarón de comer, le decían así, pero él tiene su nombre y su apellido. Y tiene una vida y nació en un sitio, y tuvo mamá, y tuvo papá, y tuvo hijo, y tuvo esposa. Un ser humano como cualquiera de nosotros, con su vivencia súper diferente. Pero tú ves hasta dónde llegó ese hombre, con la cantidad de cosas que hizo, con la cantidad de críticas que tuvo. Y hasta dónde lo llevó también la vida y digamos, ese estilo de vivir. Claro. Pero tú te das cuenta y tú dices, Dios mío, ese hombre llenaba los teatros y se iba para París y se iba para Nueva York, y en París probablemente no le entendían ni papa de lo que estaba cantando porque era todo en español y en andaluz, porque habían unos términos ahí que solamente lo conocen en Andalucía, porque ni yo que estuve por allá, o sea, ni uno que estuvo por allá. Sí, una cosa es como el español, pero es como el maracucho aquí, que... Sí, tiene unos dialectos súper... Sí, pero el andaluz es una cuestión que uno no lo entiende. Sí, No lo de entiende. verdad. Incluso cuando yo escucho el flamenco, hay cosas que yo a veces digo, ya, pero esto es español, o es algún otro, será catalán, o qué cosa que están cantando. Pero sí, eso es el tema de la cultura. Aquí en Maracaibo yo me he dado cuenta de eso, que de repente a la gente le puede gustar, pero no paga. Correcto. Para eso, es como que todavía la gente dice, ay, pero ir al teatro, no hay eso. Y Sí. creo que de repente ese debe ser uno de tus objetivos, Sí, claro. a nivel local, porque sabemos que de repente en Barquisimeto o en Caracas hay un poco más de cultura con respecto al flamenco, pero Sí, Maracaibo todavía está como... Todavía es un terreno está virgen. muy virgen. Y yo he tratado poquito a poquito, claro, se metió después de que me quedé con la escuela, se metió el apagón, luego se metió la pandemia, o sea, se han metido muchas después cosas. cositas sencillitas. Sencillito que no trajo como que demasiadas consecuencias, pero yo sentía que daba 5 pasos para adelante, 10 para atrás. Entonces, claro, me he desanimado un poquito, que no debo, porque más bien tengo que estar ahí más, dale, pero es complicado. Es complicado sobre todo cuando no te abren tampoco demasiadas puertas. Yo he tocado muchas puertas y he pedido ayuda y he dicho, vamos a reunirnos, que te quiero contar el proyecto, simplemente para contarte. Tú me dices si sí o si no. Y si no, yo me voy, yo igual brindo contigo, pero escúchame, exacto. Esto es lo que quisiera hacer. Y claro, no he terminado como de llevar a cabo ningún proyecto porque todo requiere de dinero y es complicado. Claro. Porque bueno, hay quienes no van a destinar el dinero para ver un show de flamenco porque hay prioridades y eso también lo entiendo. Sí. Pero entonces hay que tratar de normalizar algunas cositas. Y entre esas, pues, la cultura y el flamenco. Es que en algún momento para alguna persona convertírsela en una prioridad. Eso puede pasar. Sí, claro. Eso puede. Bueno, esperemos que ese sea... Si me estás escuchando, ven a mí, te recibo. Pero sí, incluso es algo bastante... Hablando a nivel de Venezuela, dice mucho que la plaza, cuando un artista de lo que sea conquista Maracaibo, es porque conquistó el país. Porque es uno de los públicos más difíciles. Bueno, sí, es de los más difíciles, Sí. es el más abierto en muchas cosas, pero también el caraqueño es duro. Lo que pasa es que en Caracas hay mucha gente, pero... Además es como espacio donde tú puedes Sí. de repente ir dándole y tanteando. Correcto, pero por ejemplo Caracas funciona el flamenco preciosísimo y aquí pues ya sabes cómo estamos. Entonces bueno, que aparte bueno, no tenemos músicos que hagan flamenco aquí o que por lo menos les interese, porque tampoco le van, o sea, yo creo que bueno, si yo fuese músico yo diría, ajá, pero ¿cuántas veces voy a tocar? Y si me dedico a eso. Y uno dice que el músico Claro, hace como... ajá, pero ¿cuánto me vas a pagar? Entonces yo tengo que, con mi carita de yo no fui a decirle flaco, no sé. O sea, ni yo Eso sé es nuevo. si yo voy a cobrar, o sea, no tengo ni idea. Y es complicado porque, bueno, si la gente se dedica a eso, o sea, es duro, es muy duro. Pero bueno, se va a lograr, yo sé que sí. Yo no pierdo la fe. Ya para cerrar, Pau, ¿qué invitación, como más que invitación, qué reflexión te ha dejado a lo largo de todo este camino el flamenco? Yo creo que todo, o sea, yo siempre lo he dicho, ¿no? Yo creo que el que entra al mundo del flamenco se enamora perdidamente del flamenco. Y yo creo que él es capaz de cambiar tu vida por completo cuando entiendes muchas cosas, entre esas a ti mismo. O sea, lo que vengo hablando de, digamos, conocerte, el amor propio, es algo que yo creo que me ha ayudado mucho a ser la persona que soy hoy en día, porque el flamenco me ha rescatado de muchos momentos duros de mi vida. O sea, todos los hemos tenido y estoy segura que más momentos duros vendrán, pero
refugiarme mucho en eso que me hace sentir, sobre todo el flamenco, que es, mira, esta eres tú, acéptate tal cual eres hermosa, eres un ser humano espectacular. Ese refugio que me ha dado el flamenco es lo que ha sido que yo realmente siga allí. O sea, y refugio en muchos aspectos, porque no solamente como bailadora, sino también como maestra, como directora también, otras experiencias, y como coreógrafa también, porque es como jugar ajedrez, ¿sabes? Como manejar piecitas, tocando como almas y diciendo, bueno, mira, tú vas a recorrer el escenario de aquí a allá, y eso tiene una razón de ser. O sea, el que alguien de una esquina llegue a la otra, que mis alumnas todo el tiempo están riéndose de mí por eso, porque como que, muchacha, empecé en la esquina izquierda y me mandaste para allá, para allá. Bueno, eso suele pasar conmigo. Esas son energías que yo quiero que ellas vayan recorriendo. Entonces, ese tipo de cosas, yo creo que el flamenco me ha sensibilizado también, muchísimo, en muchas cosas, incluso es como un tema de energías también. O sea, yo soy muy católica, pero también soy muy espiritual y también creo mucho en energías, y eso es una de las cosas que yo más tomo en cuenta, por lo menos al momento de coreografiar. O sea, yo intento que todo el mundo se coma todas las energías que hay, que las vayan absorbiendo. Y digamos, esa presencia y esa combinación de tantas energías dentro del flamenco, cuando bailas sobre todo sola, tú no sabes, o sea, yo creo que de los sentimientos más genuinos del mundo ha sido para mí bailar sola y tener músicos detrás, que no te imaginas cuánto te arropan y cuánto te empapan de energías. O sea, yo creo que nunca me he sentido tan acompañada como cuando bailo sola. Mira qué paradójico. Totalmente. Muy arropadita, muy acompañada. Entonces también dejarte querer, es eso, déjate querer. O sea, déjate amar. Hay gente que te quiere, hay gente que te quiere ayudar, hay gente que de repente, mira, no te quiere mucho, pero no importa, el que te quiere, quédate con ese y déjate guiar. O sea, también me ha sensibilizado de que yo lloro por todo. Pero eso ya es como una cosa muy personal mía que no sé, se podría llorar una niña y yo llorando yo detrás. Pero te vuelve muy sensible, te vuelve, yo creo, incluso más humano, más sensible a muchas cosas, muy empático te vuelve. En algunas cosas. Permiso ser vulnerable. Muy vulnerable, exactamente. Y lo que yo siempre digo, permítanselo. O sea, yo me he permitido mucho, me he permitido sentir todo, para incluso cuando me tropiece con el verdadero sentimiento de que me vaya como a descolocar un poco, saber cómo enfrentarlo. ¿Sabes? Como que, ok, yo me voy a permitir sufrir ahorita, porque luego va a venir la calma, de repente yo vuelvo a sufrir, pero ya yo sé cómo rescatarlo, porque ya yo le di el frente a ese sufrimiento. Cuando vuelves al mundo real, porque es como eso, es como sales del mundo, conectas con la emoción, pero cuando vuelves a enfrentarla directamente dices, ya yo te conozco. Exactamente. Ya te viví. No te tengo tanto miedo. O sea, voy con todo contigo, o sea, pero voy con todo. Y eso, te vuelve muy sensible, muy sensible a muchas emociones. Son muchas emociones. Pero también creo que uno tiene que tener un poco de orden en sus sentimientos y en su cabecita para que no te descoloque tanto. Claro. Porque yo creo que también puede descolocarte mucho el flamenco. No sé, si lo llegas a sentir y a interpretar como debería ser, te puede llegar a descolocar. Uno sufre emocionalmente, bueno, yo sufro emocionalmente. Sentir, valga la redundancia, esos sentimientos que te hace expresar el flamenco muchas veces es emocionalmente agotador. Claro, y como tú dices, te puedes colocar en el punto de que la vives tan intensamente que luego dices, ay, ¿qué hago con esto? Exactamente, ¿dónde lo pongo ahora? ¿Qué hago con esto? Y que me explotó esto aquí y ahora. Entonces va esa parte de que al menos con el trabajo terapéutico logras como, me di cuenta de esto, lo viví, apareció esto, lo voy trabajando, lo voy conversando y es como voy también teniendo esas herramientas para que esto, aunque ya lo viví, no me descoloque, sino que tenga un orden, tal cual decías tú, en la vida. Es así. Pero no, de verdad, Paola, agradecido primero por haber aceptado esta invitación, por haber conversado, porque literalmente, así tal cual, yo siempre fue un libro abierto que fuimos paseando por toda tu vida, ¿no? Y cómo uno, al menos yo me quedo con esa visión del flamenco, ¿no? De que de repente esto lo está escuchando, no sé, un papá o una mamá y dice, ¿sabes? Quiero
que mis hijos, porque casualmente yo quería conversar esto contigo, te lo iba a preguntar rápidamente, no ves muchos hombres en el mundo del flamenco. No los ves. Grandes ya de grandes sí, pero niños. No es como normalizado. Aquí en Venezuela, o voy a decir Maracaibo porque no conozco la realidad de Caracas ni la de Barquisimeto, pero tú lo ves de repente en YouTube. Un día estaba viendo con Andrea y decía, sí hay más hombres que están involucrados, está un montón. Montones. Porque claro. se asocia mucho a lo femenino, o sea, es como que flamenco, bailadora. Correcto. Es que así empezó todo. Pero claro, ya después cuando quisieron como cambiar un poquito el panorama, lo hicieron. El flamenco es muy masculino también, o sea, no crean que eso en el quiebrecito, la cosa, no, hay cosas flamencas súper masculinas. Pero bueno, eso ya también depende del estilo de cada quien. Claro. Porque hay flamencos que de repente son un poquito más feminosos, y bueno, también unos que son más varoniles, o sea, hay para todos los estilos. Okay. Pero no es netamente femenino. Así empezó todo, pero la bailadora de antaño, la macarrona, tal, pero así empezó todo, pero y después luego vino un después también que incluía hombres. Así como ciertos espacios que estaban solamente para hombres, ahora están abiertos para hombres y mujeres, así también el flamenco tuvo esa apertura. Sí. Entonces, fíjate eso, de que de repente un padre o una madre nos está escuchando en Spotify, nos está viendo en YouTube y dice, ¿sabes? Me gusta esto, lo veo como una buena herramienta, no solo de que mi hijo o mi hija haga algo en lo que pueda invertir su tiempo, sino que esto lo va a desarrollar como persona. Y que de repente alguien que dice, ¿sabes? No sé qué hacer con mi vida, estoy explorando, hey, esto me gusta. Y que, o sea, lo veo así, que de repente el flamenco puede ser la puerta para alguien, así como de repente marcó tu vida, pueda marcar la de alguien más, y esperemos que, bueno, de repente a través de este episodio alguien pueda llegar y alguien pueda identificarse. Si estás aquí en Maracaibo, ya sabes que puedes ir a la Academia La Romería, en Instagram, con las redes sociales. Flamenco La Romería. Okay, @Flamenco La Romería. Es que ¿cómo conecté la cuña? O sea, todo perfecto. Pero bueno, ya saben que acá en Maracaibo tienen esta alternativa. O sea, tanto si pues ya estás grande o tienes hijos, hijas, y te gustaría como que se involucren en el arte, en el flamenco, puedes llevarlos a la romería. Y bueno, también este es el momento en mi cuña publicitaria ya para cerrar. Si deseas atención psicológica, sabes que en todo el corazón de la ciudad, en el Centro Comercial Salto Ángel, psicólogo de bolsillo, es su servicio presencial y también virtual, te acompaña en todo momento porque bueno, estamos juntos en esto. O sea, ahora sí, Paola, mil gracias. Te deseo el mayor de los éxitos y que bueno, la academia siga creciendo, y no solo la academia, que el flamenco aquí en Venezuela y en Maracaibo siga ganando espacio. O sea, bueno, nos vemos entonces en otro episodio. Si les gustó, pueden suscribirse al canal, al canal tanto en YouTube como en Spotify, darle like y compartirlo con cualquier persona por el grupo del condominio, con las mamás de los niños del colegio. Compártanlo. Y bueno, espero que les haya gustado. Entonces, nos vemos en otro episodio. Chao. Chao, gracias.